Bueno, eh, hoy que estoy solo, me van a tener que tener un poquito de paciencia entre que admito, después les paso la asistencia, grabo. Voy a compartir pantalla, así que como ya saben, como en otras ocasiones, cuando comparto yo no puedo ver ya el chat, ni puedo ver tampoco el tablerito bueno, ahí estoy compartiendo con sus fotos, no, con sus caras, así que les tengo que pedir, por favor, ahí yo no veo nada de nada más que mi propia presentación. Así que les voy a pedir, por favor, que ante cualquier duda, consulta, propuesta, pregunta, reclamo, lo que sea, hablen directamente, ¿sí? No escriban en el chat, abran micrófono y hablen. Eh, Ahí ven, y si ven que se corta un poco la conexión o algo, también avísenme. ¿Ahí ven bien? Sí, profe, Sí, se los profe. ve. Profe, sí. ¿Qué ven ahí? Una foto Con- de una celebración Parece una cultural. fiesta patronal. Una así, como una celebración cultural o algo así. Sí, Sí, algo Claro. así parece. Como un Una fiesta desfile. patronal o un rito de celebración. una fiesta popular, patronal, Desfile. sí, Me hizo Sí. acordar como el desfile del 27 de agosto, algo así. puede ser. ¿Dónde será esa foto? ¿Dónde se imaginan que puede ser? Esto Mm, creo que parece México. más o menos Casabingo, por ahí creo que hay una festividad que es la Vincha del Toro, puede ser, o algo ah, El así toreo que de se la llama. vincha. El toreo de la vincha. Esa- exacto, me pareció ver más o menos como esos atuendos que usan, que son bordados como en monedas de oro y plata y esas cosas. Me parece como que va por ahí, no sé, capaz me estoy equivocando. Parece un poco. A ver, esperen. Necesito pedirles por ahí a Luciana, a quienes están ahí a Isabel, a Luciana, que están con cámara, si me Sí, ayudan, profe. las pongo de confitrionas a admitir a sus compañeros, ¿sí? Bueno, Les van a ir saliendo los cartelitos que van entrando porque no, cuando estoy compartiendo pantalla no lo puedo hacer. bueno, profe. Gracias. Se parece un poco, sí, puede ser, bien podría ser Casabindo. En realidad, a ver si la foto está más grande, miren. Pero hay mujeres atrás y las mujeres no hacen el toreo. No, no es el toreo, es una agrupación folclórica, popular. Y miren, si ahí me pongo a editar un poco la placa, eso que se ve atrás, ¿qué es? ¿Una iglesia? Es una iglesia. ¿Alguien la reconoce? ¿Se imagina qué iglesia es? Miren, voy a Es la checar. iglesia de acá del centro de la no, no sé si la San Francisco, la otra, la que está en la plaza. La catedral. Esa. Está bueno ese ejercicio. Y acá pasa la sequía por medio de la calle. Bueno, esa foto, esa es la iglesia de Tilcara, eso es en Tilcara, a mediados del siglo pasado. Claro, porque atrás tiene un monte, así que no podría ser la de acá, Sí. digamos. Atrás tiene el cerro, es la Claro. iglesia de Tilcara. Es una foto ya, en un ratito si llegamos, vamos a verlo esto. Este, pero bueno, quería a ver si se imaginaban qué era. Bueno, vamos a comenzar hoy con un texto de un autor que tenemos en la bibliografía, que se llama Sergio Cagiano, que a mí me gusta mucho ese texto. eh, que trabaja, se llama, es un libro que se llama El sentido común visual, disputas en torno a género, raza, entre comillas. ¿Te acuerdas que la otra vez vos, Candelaria, preguntabas por qué hablábamos de raza si ya es un término que científicamente está ya agotada esa discusión de que no existe algo como la raza, no existe Sí, biológicamente? y Sí, ahora se volvió a desprender la dicotomía de esto de, porque se volvió a nombrar como el Día de la Raza. Entonces, exacto. muchas personas decían, esto es como retroceder en el tiempo, dicen, porque, o sea, todo lo que avanzamos en cuestión de terminología, como que una simple palabra lo volvió todo para atrás. Exacto. Claro, en la sociología lo que hemos charlado en otras clases anteriores es que seguimos utilizando este término, pero así como está acá, medio entre comillas, porque entendemos que como construcción social
sigue existiendo la idea en algunos grupos de que existen algo así como razas, razas superiores, razas inferiores, más evolucionadas, menos evolucionadas, que sigue habiendo discriminación por racialización. Entonces, en la sociología es una categoría que se la sigue utilizando, pero que está totalmente demostrado que biológicamente no existe algo así como la raza, ¿no? Que todos los seres humanos biológicamente somos iguales. Pero bueno, el libro, por eso, en este caso, el autor lo pone entre comillas, raza y clase en imágenes de circulación pública. Vamos a trabajar, tienen como lectura ustedes el capítulo uno, vamos a leerlo juntos acá, juntas. Es Omisiones y Sesgos, un álbum de fotografías históricas de la Argentina. Eso que se ve de fondo fue un álbum de muchos tomos que fue sacando el diario Clarín cuando cumplió 60 años, que se podían ir coleccionando, serían los fines de semana. Y ese álbum es el que va a estudiar Sergio Cagiano, ¿no? El prólogo, que ustedes no lo tienen que leer, pero acá yo lo tomo porque me parece que es muy interesante el prólogo, que es de Elizabeth Schelling. Eh, Ella hace un estudio del trabajo este de Cagiano, ¿no? Y dice, bueno, eh, lo que va a la hipótesis de Cagiano, lo que va a estudiar y lo que va a demostrar de alguna manera en este libro es que a través de los repertorios visuales, donde se recortan, se muestran, se silencian imágenes, hay actores sociales y políticos que actúan, ¿no? Se ubican, se posicionan y actúan en un escenario de disputa del poder simbólico, ¿no? Es compleja esta oración, pero creo que por lo que venimos trabajando y por los trabajos prácticos que entregan, que son muy buenos, podemos des- tratar de entender esto que está diciendo acá, que es que hay actores, personas, instituciones, familias de distintos sectores sociales que en el campo de lo visual, de las imágenes, hoy podemos pensar que en las imágenes en las redes sociales, en los medios de comunicación, en internet, en las revistas, en las publicidades, a través de las imágenes se disputa poder, se quiere instalar, se quieren tomar posiciones de poder, ¿no? Eso es lo que observa Elizabeth Schelling en ese trabajo de Cagiano, que tiene este título, Sentido Común Visual. Veníamos nosotros problematizando la idea del sentido común. Lo que va a decir Sergio Cagiano es que hay algo así como un sentido común visual también. No solamente el sentido común, lo que todos más o menos pensamos, sin cuestionarlo, esto que ya vimos, ¿no? Que rindieron el otro día, sin cuestionarlo y que repetimos, sino que visualmente pasa lo mismo. Y que hay una construcción de un sentido común visual. Va a decir que en el espacio de la representación visual, los sectores dominantes buscan construir un sentido común visual, instalando una manera de representar las jerarquías sociales como si fuesen naturales, ¿no? Como si fueran parte de la realidad. Que va a ir viendo él analizando todas estas fotografías de esas revistas y va a decir, miren cómo siempre se representa de una manera, hay como maneras de representar las jerarquías sociales al punto que lo terminamos convirtiendo en un sentido común, que nos pareciera que sí, que siempre fue así y que es así, ¿no? Entonces lo que va a decir Cagiano es que, o lo que va a ir demostrando es que las imágenes no son neutras, ¿no? Que las imágenes representan un posicionamiento. Si volvemos a la bibliografía que fuimos viendo, diría Becker que es una interpretación, es una forma, es una representación social, una forma de representar lo social, de pararse, de posicionarse, hablar desde un lugar, ¿no? Las imágenes no son inmediatas. No es el retrato puro de una realidad, porque primero que siempre la imagen tiene un límite, hay que hacer un encuadre, no entra todo. Vieron que cuando estamos de vacaciones o nos queremos sacar una foto, vemos algo que es muy lindo, sacas una foto y dices, uy, no salió como lo estoy viendo acá, no sale todo, sale muy chiquito, sale muy grande, me queda El algo agua no se afuera. ve tan azul. Exacto, no se ve tan lindo como es en la realidad. Sí. Entonces, no entra todo en ese encuadre. Hay cosas que quedan afuera. A veces
a pesar nuestro y a veces intencionalmente, ¿no? Podemos hacer un encuadre donde a propósito queremos que algo no se lo vea, que quede afuera. Uno entonces ahí crea una realidad. Yo puedo sacar acá, sacarme una foto y que ustedes piensen que en mi casa está todo ordenado. Y si yo abro un poquito el cuadro, se dan cuenta que al lado tengo todo desordenado, la ropa sin doblar, los platos sin lavar. Entonces yo creo una realidad, hago creer con el encuadre de que, o que no hay nadie, que estoy solo y sin embargo hay más gente, ¿no? Sí, en una parte, profe, de la bibliografía que nosotros teníamos que leer, está esta parte que decía que los hechos son hechos como tal, pero si vos ves los hechos en conjunto de cómo son demostrados, sacás una teoría de para dónde quieren apuntar esos datos. Claro, haces A vos una te los lectura. presentan, pues claro, por ejemplo, las imágenes, a vos te presentan las imágenes como, ah, mira qué lindo Jujuy, te muestran solamente los lugares bien limpios, cuidados, más urbanizados, todo eso, pero después no te muestran sectores que, por ejemplo, no les llega el agua, la caseta de Exacto. tierra, están enfermos de calle, cosas así, ¿no? Exacto. Entonces siempre, totalmente, siempre implica un encuadre, elegir un punto de vista, ciertas poses, ciertos contenidos, ¿no? Alguien además las toma, las fotos, las imágenes, alguien las clasifica y las ubica en archivos, ¿no? Se decide qué es lo que va a la tapa, qué es lo que uso como primera imagen de un carrusel, qué es lo que no publico, qué se descarta, qué queda en los catálogos. Entonces hay todo el tiempo ahí decisiones. Cada imagen implica decisiones de posicionamiento y decisiones de la mirada, ¿no? Entonces ahí va a hablar Cagiano, va a aparecer esta idea de que hay una disputa, de que a través de las imágenes se disputa poder y que hay construcción de hegemonía y por lo tanto de contrahegemonía, ¿no? Que las culturas visuales, los espacios de construcción visual, son terrenos de lucha, que las imágenes pueden reproducir jerarquías o también podemos desafiar esas jerarquías, desafiar el sentido común visual con otro tipo de imágenes, ¿no? La hegemonía visual va a intentar fijar, sostener, reproducir una mirada dominante, hegemónica de la cultura, mientras que hay otras fotografías, otras imágenes, otros videos, otras formas también de circular que van a tratar de discutir esa, ese sentido común visual, esa comunicación hegemónica visual, ¿no? Con otras formas de ver. Entonces lo que va a hacer Cagiano, y sigo leyendo el prólogo de una manera, lo que va a hacer Cagiano va a ser una crítica a esos usos hegemónicos de la imagen, ¿no? Que una de las cosas que él observa es que hay algo de descontextualización histórica y humana en esa utilización de las fotos, ¿no? Y lo que va a hacer Cagiano es buscar cómo en esa colección, en esas revistas del diario Clarín, cómo puede develar el escenario simbólico de las luchas por el poder en el campo de lo visual, ¿no? El poder de clase, el poder de género, étnico-racial, los poderes que se producen, se reproducen y que sostienen desigualdades. Mucho de esto lo venimos trabajando. ¿Cuál es un poco la novedad con este texto? Es que lo vamos a pensar en términos de las imágenes, de lo visual. Entonces, bueno, una de las conclusiones que va, sí, de las conclusiones que va a ir sacando Sergio Cagiano es que esa mirada que narra, que cuenta la historia en esta colección, es una mirada blanca, masculina y de clase media urbana, ¿no? ¿Por qué decimos esto? Lo vamos a ir ahora viendo en algunos elementos que le identifica. Pero va a decir, la historia, uno la puede contar desde cualquier lugar. En este caso, esta historia, a través de fotos, en esta colección, está contada desde esa posición. Una mirada blanca, masculina y de clase media urbana. Y encima porteña, que Porteña, no es, y encima que totalmente, es una connotación no menor. totalmente, y porteña. Ahora sí vamos
empiezo a tomar frases, ideas y textos y citas del capítulo de Cagiano que tienen para ustedes para leer. Le voy a tomar una cita de Edwards ahí que dice, la fotografía aísla un único incidente de la historia. Puede volver lo invisible visible y lo desapercibido percibido. Es como bastante optimista o de alguna manera es como una definición en positivo, ¿no? La fotografía puede volver visible lo que no se ve, puede hacer que se perciba lo que no se percibe. Lo que va a decir Cagiano es, ojo que también puede ser al revés. Una fotografía puede invisibilizar lo visible, puede dejarlo afuera, puede hacer desapercibido lo que se percibe, ¿no? Algo que en el día a día, en la vida cotidiana, lo vemos, sabemos que es así, a través de la fotografía también lo puedes invisibilizar, ¿no? Puedes dejarlo fuera del recorte, de la selección que haces. Entonces va a decir, las colecciones, los archivos, las muestras amplifican ese poder. En cualquier caso, se decide qué se muestra, qué se guarda y qué se borra. Es muy interesante eso, porque eso pasa también en los museos, no solamente en los documentales. En cualquier selección de imágenes hay algo se toma una decisión y se elige qué mostrar, qué contar, qué no, qué guardar y qué invisibilizar. Em, Hay una cita muy conocida de un autor que se llama Walter Benjamin que dice que que todo archivo de cultura es al mismo tiempo un archivo de barbarie, ¿no? Que todo lo que se cuenta como cultura tiene una contracara o deja fuera de esa narración desigualdades, marginaciones, o sea, que en general los museos, los currículos escolares, las colecciones, los libros de historia, cuentan la historia de los ganadores de una manera, ¿no? Que en todo hecho de la historia también hay una cara de barbarie, de sufrimiento, de marginación, de desigualdad que queda fuera del relato. Entonces, un poco lo que está diciendo también Cagiano al retrucar esa cita. Dice, sí, es cierto que la fotografía puede visibilizar, puede hacer que percibas, pero también puede recortar y dejar afuera. Va a decir Sergio Cagiano que entonces hay una construcción de una mirada hegemónica, ¿no? Que las fotografías de esta colección que él está estudiando no reflejan la realidad, sino que proponen cierta manera de ver la realidad, ¿no? Un recorte de la realidad. Que en los relatos visuales de la nación, la construcción del Estado Nacional, porque esta colección lo que hace es algo así como Argentina, la historia argentina en fotos, ¿no? Entonces, ¿cómo se construye el Estado Nacional? El Estado de la Nación Argentina. Lo que va a decir Cagiano es que en los relatos visuales de la nación hay una perspectiva dominante que es la del hombre blanco, civilizado, esa palabra que, como decía hace un rato Candelaria, vuelve a aparecer, la idea de civilización, orgulloso descendiente de inmigrantes europeos, que con su trabajo hizo un gran país, ¿no? Hicieron un gran país. Recordarán esa mención lamentable de nuestro presidente anterior cuando dijo, bueno, nosotros vinimos en los barcos, ¿no? Eso sintetiza bastante esta mirada de la nación argentina, pensar que somos únicamente descendientes de inmigrantes europeos que con su sacrificio, con su esfuerzo, levantaron el país. Un país que tiene varios episodios de la historia, y esto también lo va a analizar Cagiano, donde lo indígena está no solo invisibilizado, sino que está contado como inexistente, ¿no? Recordarán, por ejemplo, el presidente Julio Argentino Roca y la campaña al desierto, la idea de que toda la Patagonia estaba desierta, no había nadie. Cuando lo que iban a hacer era un genocidio contra los pueblos indígenas, pero se lo contaba como territorio desierto, ¿no? Entonces, esta idea de que los inmigrantes vinieron a crear, a descubrir, ¿no? Que los europeos descubrieron una tierra, que sobre ese desierto construyeron una nación. Eh,
Sí, porque ellos cuando llegan acá a lo que es América del Sur, ellos todo lo que era la religión, la medicina, incluso cómo estaba estipulado los gobiernos, porque dentro de las tribus había un escalafón de poderes. Y todo eso, como quien dice, lo tiraban al tacho de basura, en el sentido de que no, ustedes están equivocados, esto no es así, ustedes tienen que seguir esto, la Biblia, tienen que ser gobernados por España, ustedes tienen un rey, tienen caudillos, ustedes, todo eso, ¿no? O sea, llegando bien, 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 bien a la raíz, ¿no? No yendo a la parte cuando ya se hizo la gentrificación europea acá en América, ¿no? Eh, pero literalmente, o sea, nunca valorizaron lo que ya había, incluso lo que toda la medicina natural que había acá, que era mucho más avanzada que la que ellos tenían allá, ese tipo de medicina se la robaron, entre comillas, se la llevaron a Europa, la pusieron en frasquito y la traían para acá y decían, no, vos no tenés que comer más planta, vos tenés que comer esto en este frasquito que te doy yo, y cosas así. Fue una devastación total, cultural, histórica que se hizo. Como usted decía, literalmente hubo un genocidio, o sea, demolieron, trataron de literalmente cortar, aplastar, quemar, triturar las raíces de lo que es América del Sur. Exacto. Claro, hay una disputa que es simbólica, o sea, hay en su momento territorial, ¿no? O sea, material, pero lo que vemos ahora es que discursivamente se sigue discutiendo esto, y justo ahora que estamos tan cerquita de ayer fue el 12 de octubre, se sigue discutiendo esto porque simbólicamente, y como lo trabaja Cajiano, visualmente se sigue tratando de instalar ese discurso del que estás hablando vos, Candelaria, ¿no? Que es un discurso eh, que naturaliza jerarquías, ¿no? Eh, esto pasó así, que trata de contar de instalar una versión de la historia que justifica estos hechos tan lamentables que hoy vuelven a estar en duda, ¿no? Después de tanto tiempo y de que hayan habido tantos avances, hoy se vuelven a poner en duda. Profe, por ejemplo, existen, justo estaba viendo memes donde muestran, por ejemplo, que decían, bueno, los españoles vinieron y pusieron hospitales, escuelas, universidades, y también mostraban el hecho de que antes se sacrificaban niños y ellos por ahí vinieron como a cambiar un poco esa situación. O sea, se lo muestra de esa forma, digamos, en las redes sociales. Claro, claro, claro. Hay un relato bueno, ahora lo vamos a ver en un ratito, ¿no? Pero sí, una campaña civilizatoria, ¿no? Cuando llegaron los españoles en estas tierras, se hacía cualquier barbaridad, se sacrificaban niños, no existía, no había esto, no había el otro. Y lo que se vino a hacer es a modernizar, a civilizar. Pero bueno, por eso es una versión de la historia que deja fuera, por ejemplo, brutal genocidio de los pueblos originarios, ¿no? Que eso no se hizo, toda esa construcción no fue consensuada, acordada, pacífica, fue a fuerza de miles de muertes, ¿no? Entonces, es un relato. Es una forma de contar la historia que es engañosa y que además tiene una intención. Eso es lo que lo que viene a estudiar la sociología, lo que viene a estudiar estas personas teóricos que estamos leyendo, y Cajiano, especialmente en el campo de la fotografía y de lo visual. Profe. Sí, Ah, claro, ahora veía. Sí, ahora había visto estos días, no sé si es verdad o no, que habían cambiado el nombre del día que habían vuelto de nuevo con el nombre del Día de la Raza, a esto, ¿no? Que a renombrarlo, ahora que digamos, el gobierno había cambiado el nombre ahora de nuevo por el Día de la Raza. Efectivamente, o sea, son discursos digamos, actualmente sería de derecha, ¿no? Y volver a instaurar de nuevo, este,
es lo mismo, como si fuera, claro, la colonización, como si ellos hubieran venido, como el mismo nombre dice, ¿no? Colonización, como si hubieran venido a instaurar un orden y demás, desconociendo los órdenes que ya habían acá, ¿no? Y un discurso mentiroso, porque ellos vienen en esa época de la colonización, o sea, las mujeres eran cosas y también los esclavos también, y ellos tenían, y no había diferencia si es porque acá mataban niños, o sea, el esclavo era esclavo desde que nacía, ¿no? Y hasta que moría o quedaba libre, entonces no había discriminación si eras adulto, niño, nada, entonces bien, digamos, bien mentiroso por donde veas, ¿no? El discurso ese y también, digamos, lo de la evangelización, ¿no? Que, que era la bandera, digamos, que utilizaban, ¿no? De evangelizar, que ese era el orden supuesto, y que hasta el día de, digamos, hasta el día de hoy, volver con este discurso de nuevo, volver a llamarlo el Día de las Razas, ¿no? De lo que hablábamos en las clases anteriores, de que no habían razas, ¿no? Que llegamos a esas conclusiones. Y bueno, como un retroceso, ¿no? Ahora estamos viendo en la actualidad, ¿no? Como un Sí, retroceso, volver a utilizar, digamos, esos nombres para las fechas estas, sí. ¿no? Sí, ahora la vamos a ver porque justo como siempre esta clase cae cerquita al 12 de octubre, ahora vamos a ver algunas imágenes también. Bueno, ¿qué dice? ¿Qué es lo que... Profe, disculpe, Sí, hay una consulta en un chat que tenemos entre los estudiantes que dicen que no encuentran el texto del cual se está hablando ahora en la, en la unidad vendría a ser, en la UQ. bueno, me fijo y se los subo al aula virtual. A Muchas ver, gracias. sí. Si no está, lo subo. Eh, bueno, lo que dice es que Cajiano es que elegir esta perspectiva, blanca, masculina, urbana, no es un gesto neutral. De una manera, la elección, la reproducción de esa mirada, la normaliza, la legitima, ¿no? Implica una toma de posición en el campo del poder, ¿no? El lugar que elegimos para pararnos, para narrar, para elegir en este caso qué fotografías curar. Vieron cómo se habla de curaduría en las exposiciones, en las revistas, hasta en un festival, ¿no? La curaduría es la selección de los contenidos. La curaduría de esta revista, ahí hay un acto político, que es elegir qué voy a contar, cómo voy a contar la historia, con qué imágenes. Y acá es donde nos metemos en algo de lo que venimos charlando y que hoy se está hablando bastante, que es que lo que va a postular Sergio Cagiano es que lo indígena y lo afrodescendiente están presentados en esta historia y en total en el relato de la nación argentina como otredades del pasado, así lo llama, ¿no? Como un otro, otros, otras que existieron solo en el pasado y que ya no existen más. Va a decir, en el relato visual de la nación, ciertas presencias son relegadas al pasado. Los pueblos indígenas aparecen como, hablamos hace un rato, como el desierto, que hubo que conquistarlo. Las personas negras como una parte lejana de la vida colonial. Habrán escuchado más de una vez decir, en Argentina ya no hay negros, en Argentina ya no hay indios, no hay indígenas, pa- ellos estuvieron en el pasado, ¿no? Se los representa en el acto del 25 de mayo, o no sé cuánto, pero ya no existen, ¿no? Entonces, en esos discursos, y esto lo va a fundamentar en el análisis que hace de las fotografías. En el texto lo van a ver porque va poniendo ejemplos. Están circunscritos al pasado, ¿no? Hubo indígenas, hubo afrodescendientes o personas negras, pero en el pasado, en aquel pasado lejano, antes de la construcción del Estado-Nación. En la Argentina moderna ya no existen, lo superamos. Es parte de un pasado que lo superamos. Así es como está contado. Entonces, bueno, ahí viene esto que les vengo a proponer, es que si ustedes tuviesen que hacer visualmente, ¿no? Si estuviesen a cargo, estuviesen en una editorial,
de una revista, de alguna de los diarios, o a una página, o ¿qué imagen elegirían? Descríbanmela o cuéntenme, ¿qué imagen elegirían ustedes para el día de ayer? Para conmemorar, para recordar, para problematizar, para celebrar o lo que quieran hacer con el 12 de octubre. Yo pondría una imagen Está bueno lo que hizo, perdón, del lo que ma- hizo Elena, que es sí. subir al chat una imagen. Pueden hacer eso, quien se Ah. anime, subir al chat imágenes que les parezcan que pueden ir bien para el... Estaba, igual, perdón, que interrumpí, Cande, pero No hay problema, no hay problema. si se animan a Profe, ir, ¿ah? a ver, Hoy vi, o ayer creo que vi un reel que está muy bueno, donde llega en una lanchita a Colón, ¿no? Con sus gentes, y entonces aparece, digamos, el indio, el cacique, y le dice, no, si querés desembarcar vas a tener que pagar los impuestos, mostrar los papeles y demás. No sé si lo vieron. yo no lo vi. Sí, Eh, sí, lo subió un compañero a Instagram. Estaba muy bueno porque se armaba como cadenas si estaban a favor o en contra del reel. Pues, había muchas críticas, pero también muchos puntos a favor. Claro. no sé si el mismo es donde le cobran impuestos para entrar y le piden los papeles a, Sí, a- a Colón. Claro, como sería una aduana de ahora, como sería para ingresar, ¿no? O sea, para que ingresen las personas y también para que baje un barco. Y no lo dejan desembarcar, ¿no? Porque no tenía ni los papeles ni nada. Pero está muy bueno. Qué otra imagen se les ocurre que se podría poner para ilustrar el 12 de octubre? y el año pasado vi uno, pero no sé si todavía lo tendré en la galería. Pero era de unas chicas de pueblo indígena junto con unos incas y los perseguían un policía, Cristóbal Colón y el rey ¿De España? de España. Del Carlos III ahora. Sí, Los barcos, dice Sofía, los Yo, por barcos ejemplo, yendo. si tuviese que hacer una imagen del día 12 de octubre, haría el mapa de Argentina como tal, así en toda la etapa principal, rodeada por un lazo albiceleste y los nombres de las provincias interconectados como con un hilo rojo, así como quien quiere decir, por la conexión de sangre. Y después el 12 de octubre y el Día de la Raza, bueno, no sé si se Día de la Raza, sorry, pero pondría así. eh, en vez de la diversidad, y lo pondría así. Profe, Estoy viendo ahí el chat. Qué bueno, está bueno. ¿Cuál? ¿se me Perdón. escucha? Sí, te escucho, Mariana. Profe, yo mandé una imagen ahí en el chat. Bueno, yo soy profe de nivel inicial y justamente nosotros trabajamos hoy, digamos, este tema, porque el jueves no se pudo, por lo que teníamos la foto de egreso y no se pudo. Entonces, lo que yo quería contarle, digamos, desde mi experiencia, cómo lo trabajamos nosotras, digamos. Lo que hoy hicimos, bueno, básicamente, fue trabajar acerca de la diversidad cultural, que bueno, está este dilema de lo que decían los compañeros del Día de la Raza o diversidad cultural. Nosotros lo tomamos como si fuera el Día de la Diversidad Cultural, digamos. Y nosotros trabajamos hoy lo que fue la bandera de la Huipala, bandera de Huipala. Y bueno, el significado de los colores, qué significan esos colores, pero nosotros, por ejemplo, en la sala lo que trabajamos hoy fue acerca sería como un cuento o contarles cómo fue esa situación, pero quizás no como nosotros la aprendimos, podría decirse que en la primaria, que fue, no sé, Colón el que vino, que descubrió, entre comillas, América, una cuestión así, sino que nosotros trabajamos más lo que es la diversidad, trabajamos
un cuento en donde yo les comentaba que había un grupo de personas que vivían en un lugar que eran diferentes, que tenían diferentes actividades, que trabajaban, que hablaban de una forma, se vestían de una forma, todos eran diferentes, tocando el tema de la diversidad. Y que bueno, después llegaron unas personas a conocer su lugar donde ellos vivían, pero no se lo demoniza, digamos, de alguna manera, digamos, es así como lo que lo trabajamos nosotros, porque anteriormente, bueno, se decía esto de que la conquista de América, que el descubrimiento, esto es lo que decían un poco las compañeras anteriormente, pero yo también eso, pensando en lo que venimos hablando ahora, también se me ocurría hace rato un ejemplo de lo que usted decía, qué es lo que se enseña y qué es lo que no. Muchas veces lo tenemos nosotros, por ejemplo, en lo que es la educación, a Sarmiento como si fuera la mejor persona del mundo, y en la historia argentina se sabe, digamos, que no es así, digamos. Entonces, me parece interesante. Nosotros trabajamos eso, digamos. Yo lo que hice es hacerle, digamos, un recorte de lo que fue la bandera de Huipala y trabajamos acerca de la diversidad y bueno, se mostró, digamos, lo que serían nuestros antepasados, en este caso, o como le dicen, no sé, hay muchas formas, digamos, de que le dicen indígenas, que aborígenes, que pueblos originarios, yo los trataba hoy por el hecho de la bandera de Huipala, digamos. Bien. Hay un... bueno, ahí estoy en el chat. Claro, hay muchas imágenes como esa que subió Sofía. Bueno, ahí está claro que Profe, hay un... Sí, ya le también, toca. Sí, perdón. también iría por la parte relacionándolo con la diversidad cultural, ¿no? Donde también en varios posteos de Instagram se estuvo viralizando lo de un comediante mexicano que se llama Franco Escamilla, donde él hace referencia, lo tomaron como referencia, pero decían que hay mucha gente que no acepta lo que corre por su sangre, por ejemplo, el árbol genealógico en el que no se aceptaba de que, por ejemplo, hay chicos que tienen nietos que son hijos de afroamericanos, de gente que fue esclava en algún pasado, y entonces ellos lo relacionan con el video de Franco Escamilla donde dicen, si nosotros agitamos tu árbol genealógico, de alguna rama va a caer algún indígena, indio, esclavo, tutimilca, distintos estilos, o sea, todos somos indígenas, por nuestra sangre corre sangre indígena, sangre de pueblos originarios. No porque seamos de piel blanca, no significa que no vamos a tener es decir, es decir, un estilo, ¿no? De raza corriendo por nuestra sangre. Totalmente. Bueno, está muy buenas las imágenes que están subiendo ahí. Bueno, voy a seguir con la presentación y ahí seguimos discutiendo esto que además está como es tan reciente, ¿no? Con que esta clase caiga cerca del 12 de octubre. Me fijé en el aula virtual y el texto todavía no está porque todavía no está habilitada la unidad 2, pero seguramente Alejandra va a habilitar la unidad 2 muy pronto y ahí van a tener todos los textos, que este ya es de la unidad 2. Gracias, profe. Ahí una compañera igualmente lo subió al chat, al mismo chat, así que para que se quede tranquilo, ya ahí está. Perfecto. Bueno, ven, esto, Sí, por ejemplo, esto tiene unos perdón. años. Sí, Ah, sí, ay no, recién se me vino algo en la cabeza. Estaba viendo que bueno, interesante lo que comentó la compañera que estaban viendo en clase de la bandera huipala, ¿no? Que ujú, por ahí, digamos, muchos, si hablamos con la diversidad, muchos en el ideario de mucha gente que desconoce, lo asocian con izquierda, lo asocian con cuestiones de género y demás, y en realidad creo que hay poca, digamos, información a nivel institucional y también de enseñanza, ¿no? De qué es lo que representa, de cómo está representado en los distintos países, en Chile, en Bolivia, acá en Argentina, este, como para explicar bien esto, ¿no? Y recién se me vino algo de que esto de cambiar el nombre, diversidad cultural, haberle cambiado también el nombre de diversidad cultural, como que también como que como que dejamos atrás, o no se tendría que exponer, digamos, lo malo
que es desconocer ese genocidio del que hablamos, ¿no? Porque si hablamos, por ejemplo, me vino la idea, la imagen esta, ¿no? De que aparecen de todo de este dibujito de la Mafalda, que aparecemos todo ahí, pero yo creo que hay que exponer efectivamente el genocidio, ese, hay que exponer la historia, ¿no? Hay que exponer la historia y que sea un recordatorio de esa historia, Claro, más que plantearla como algo también de la otra manera, ¿no? Como claro. la plantean Claro, ahí. claro. Hay en estas versiones lo que está en disputa, en lo que ustedes, en las imágenes que fueron subiendo, en lo que van contando de ustedes, de cómo lo trabajan algunos que son docentes en el aula, de cómo lo han pensado. Hay una disputa por el sentido de ese hecho histórico, ¿no? Acá hay algo que es un hecho histórico y cómo se lo interpreta, ¿no? Desde interpretaciones que van más en términos de venir a civilizar, a encontrarse con, como veíamos en algunas de esas fotos que subieron en el chat, con indígenas haciendo sacrificios humanos a quienes se les vino a iluminar, a ordenar, a crear las instituciones, a generar desarrollo, civilización, hasta versiones que estos hechos los leen en clave de genocidio. Pensemos que no hay un consenso, pero sí que hubo millones de personas indígenas asesinadas durante el proceso de la conquista. O sea, ese número no está claro, pero son millones, hubo o sea, cerca del 90% de esa población fue asesinada, que además se perdieron una enorme cantidad y diversidad de lenguas, de saberes, de costumbres, más allá de eso que está en esa foto que subieron, que es un sacrificio humano, ¿no? Que además no Profe, todos los pueblos indígenas lo llevan adelante sacrificios, digo, pero cómo lo contamos, qué elementos tomamos, es lo que, bueno, lo que va a estudiar Cajiano en relación a la imagen y lo que él, ahora les doy la palabra de nuevo, lo que él está planteando es que aún, como ven por ejemplo en estas dos placas, aún con buenas intenciones y aún intentando poner en valor lo indígena, muchas veces no dejamos de contarlo como algo que solo existió en el pasado. Por ejemplo, en este caso acá, estas placas que son de un museo, del Museo Histórico del Norte de Salta, del Cabildo de Salta, tiene unos años ya, pero que está queriendo conmemorar de manera positiva, ¿no? El Día de la del Respeto a la Diversidad Cultural, que como decía, creo que era Mariela, la idea de diversidad tiene más de un sentido, pero se lo toma como si fuese un sentido de la izquierda o comunista, y la verdad es que es, digo, en sí es considerar que coexisten distintas culturas, distintas formas de ver el mundo. No todos vemos desde todas las culturas, vemos de la misma manera, tenemos las mismas tradiciones, los mismos saberes, los mismos valores, las formas de organizarnos, las comidas, etcétera, ¿no? Entonces era el día estaba instalado como el día del respeto a la diversidad cultural. Y aún así, queriendo conmemorar este día, en estas imágenes lo que vemos es que lo indígena está contado en el pasado, ¿no? Con fotos de archivo en blanco y negro, indígenas del pasado, como si ya no existieran hoy. Tranquilamente este museo podría haber puesto fotos de personas que se autoperciben indígenas, que integran, que son parte de pueblos originarios o que se consideran descendientes, pero no, eligió, y ahí retomamos a Cajiano, se hace una opción, se toma una elección, eligen fotos de archivo. Entonces, para hablar del indígena, se lo hace en pasado, ¿no? En fotos en blanco y negro, indígenas del pasado, como diciendo, sí, lo valoramos, pero o sea, valoramos esto que existió en el pasado, que pareciera que ya no existe. Bueno, estas son algunas de las formas en que se conmemoró, se celebró, se recordó esta fecha el año pasado a través también de canales, estos, por ejemplo, la TV pública, ¿no? Hicieron un posteo parecido como lo que pasó este año, ¿no? Es decir, bueno, eh, este hito histórico sentó las bases de una influencia cultural, lingüística, económica, como también, ¿no? En términos de descubrimiento, evolución, civilización, ¿no? Eso también es un posteo del año pasado también de Casa Rosada. Celebramos el Día de la Raza. Creo que en alguna de las fotos que ustedes subieron decía
no hay nada que celebrar. Hoy, si no, hoy estuve buscando muchas imágenes, pero no hay nada que celebrar. Acá lo que hace Casa Rosada el año pasado es decir, bueno, celebramos el Día de la Raza, ¿no? Este concepto que estamos problematizando. Marcó el inicio de la civilización. Si ustedes ven, hay unas crónicas que hizo un cronista, que podríamos decir que era del Perú, que tiene más o menos 400 años, que se llamó Huaman Poman de Ayala, que fue un cronista que hizo una serie de crónicas durante la conquista para la corona española. Y son muy interesantes, ¿no? Hay una intelectual boliviana indígena que es Silvia Rivera Cusicanqui, que estudia esas crónicas de Guamán Pomán de Ayala, y se ve eso, la civilización, la conquista, por ejemplo, lo que hace, aún queriendo contarle Guamán Pomán de Ayala al rey de España, esto va fenómeno, acá va todo bien. Lo que muestra, por ejemplo, es una tejedora que está tejiendo y un soldado de la corona español que le está dando un palazo en la cabeza para que trabaje, ¿no? Entonces, aún queriendo contar lo bien que va el proceso civilizatorio, lo que lo que analiza Silvia Rivera Cusicanqui es que esas imágenes pueden, pudieron hace 400 años contar la violencia de ese proceso de colonización que no era posible decir con palabras, ¿no? En lo visual quedó capturado, quedó captada esa violencia y esa contradicción. Mirá cómo estamos civilizando a fuerza de genocidio, a fuerza de palos, de maltrato, de torturas. Esto ya es de ahora, es lo que ustedes vieron estos días, ayer, que vuelve a ser parte de lo mismo, es celebrar, conmemorar la llegada de Cristóbal Colón como símbolo de progreso y civilización, dice el posteo de Casa Rosada, ¿no? Profe, por ahí dicen que no invadió, sino conectó con otras partes del mundo. O sea, no fue una invasión y tampoco fue, hay personas que dicen no fue un genocidio, sino un mestizaje y el desarrollo. O sea, una colonización, una cuestión más cultural. Eso es lo que también desde el otro punto de vista se habla. Claro, claro, hay algo. Lo que pasa es que en la idea de mestizaje, de encuentro de culturas, eh, digo, ahí subyace la idea de un encuentro en términos que tendría que haber sido en términos de igualdad, en términos pacíficos, de consenso, de acuerdo, y nada de eso pasó. Por eso estamos hablando de una reducción del 90% de la población que existía en América durante el proceso de la conquista. Y ¿No? aquellos que se unieron en las cruzadas, o sea, aquellos que eran indígenas y se unieron en las cruzadas también con esta idea, digamos, de ser ese imperio o ser más civilizados, digamos. Como vos decís, con casos puntuales de personas indígenas que decidieron, Claro, unirse a las cruzadas, porque se habla también de que llegó un punto en que ellos se unen también con la misma idea, digamos, que proponían los españoles. claro, bueno, a ver, es que no es un proceso homogéneo, parejo, lineal, sino que hay un montón de situaciones. Lo Yo que, pienso en ese sentido, profe, que no es que se unen a un proceso de que queremos más civilidad y demás, es en la misma ignorancia, o sea, en la naturaleza humana, movidos por una posición personal, ¿no? De cada uno que habrá sido ahí, digamos, como captado por los nuevos. Me da mucha bronca, profe, porque siento, digamos, sí, en estos 2 años, estos discursos de derecha, que siento un retroceso en toda esta, en todo el aprendizaje, es como volver a mis 5 años, y eso que yo ya estoy re vieja, ¿no? Es como que volver a los 5 o 6 años de nuevo,
el pensamiento y con estas lecturas, ¿no? Y nosotros decimos, no hay, estamos hablando, y ya me estoy acordando, estamos hablando como si hubiera sido antes, y el otro día estaba viendo, o sea, siguen tratando a la gente de la misma manera como tenemos la misma esclavitud acá, siguen tratando gente, acabamos de encontrar trata de personas con fines laborales acá en los campos de acá de la provincia, ¿me entiendes? Y acá en Salta fueron, digamos, este, también se encontró familia entera y niñitos también, ¿no? Son tratados de la misma manera que hace 500 millones de años. O sea, hablamos de algo que no es que pasó antes. Mm. Seguimos pasando y está en el ideario de que son esclavos, son inferior, no sos humano, y bueno, con ese mismo Claro, pensamiento, ¿no? O sea, tan actual y hay tantas formas de ese pensamiento colonizador, ¿no? Es claro, más actual que nada, nada más que está encubierto con otras figuras, como que no claro, queremos mirar, ¿no? Y yo tengo una bronca, como siento que, ¿para qué he estudiado hace 5 años y estoy cambiando? Desaprendemos, ¿no? Y me da pena por la gente que está ahora, los chicos de ahora, por ejemplo, este, la juventud de ahora no tiene idea de lo que ha sido el proceso militar, ¿no? No tienen idea de una historia reciente, de hace poco, digamos, de hace 20, 30 años atrás, no tienen idea y entonces, digamos, rebaten por ahí los dichos de las personas que sí vivieron o que tuvieron conocimiento, que tuvieron familiares, o sea, toda esa ignorancia y volver de nuevo, ¿no? Como un círculo, pero este es tremendo, ¿no? La claro. verdad me da Sí, una bronca. Profe, igual, en cualquier igual en caso, Estados, perdón. sí, dale, dale. No, iba a decir que igual en Estados Unidos también sucedió lo mismo. Antes era el Día de los Pueblos Indígenas y hoy se cambió al Día de Colón nuevamente, como siempre se llamó en Estados Unidos. Claro. Bueno, a ver, igualmente, para no desviarnos mucho de tema, yo sé que es un tema que nos genera mucho interés y pasiones. Lo que estamos planteando es desde la sociología y en nuestra sociología de la imagen que hace Sergio Cagiano, es tratar de identificar cómo visualmente se está queriendo contar una historia y desde qué lugar, con qué intereses, qué es lo que queda dentro, qué es lo que queda afuera. Ese es como el ejercicio. No digo más allá de discutir si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo, si esto a mí me parece más, que no es la intención, ¿no? No es una discusión ni partidaria ni de posicionamientos políticos entre nosotros, sino del ejercicio sociológico de poder observar estas imágenes y poder identificar, a ver, el que habla acá, el que narra, el que elige para... espera un segundito. El que elige esta imagen y no otra, el que elige esta fotografía y no otra, este recorte, ¿desde qué lugar lo hace? ¿Con qué intenciones lo hace? ¿Qué versión quiere instalar? Ese es como el ejercicio. Este es el video que quería mostrarles, que se posteó ayer, que es visualmente una forma de contar esta historia. Eh, El 12 de octubre de 1492, Cristóbal Colón llegó a América, dando inicio a una de las gestas más trascendentales de la historia, el comienzo de un proceso de civilización, orden y progreso que marcaría para siempre el destino del continente. Colón supo enfrentar el caos, desafiando la adversidad de tierras desconocidas tras una ardua y peligrosa travesía marítima. Navegó durante semanas enfrentando tormentas violentas, la incertidumbre de lo desconocido y el temor de sus propios hombres. Su liderazgo mantuvo firme la expedición frente al riesgo constante de naufragio. Al arribar encontró pueblos enfrentados y costumbres que incluían rituales sangrientos, señales de un mundo sumido en la barbarie. Estableció las primeras estructuras sociales y políticas fundamentadas en el derecho, la fe cristiana y los valores occidentales, promoviendo el orden y sentando las bases del progreso en el Nuevo Mundo. La civilización prevaleció sobre el salvajismo y el orden sobre el caos. En esta fecha no solo recordamos un hecho histórico,
conmemoramos el inicio de algo mucho más grande que cada uno de nosotros, la civilización occidental. Porque sin raíces no hay futuro. Hoy, más que nunca, honremos este legado que tanto costó construir. Bueno, vieron que ahí en esa forma de contar visual y narrativamente, lo indígena está asociado al pasado, a la barbarie, a los sacrificios, al caos, ¿no? La civilización sobre el desorden, sobre el caos, sobre la barbarie. Entonces está lo indígena asociado a todos esos significantes, ¿no? Si pensamos cómo está representado visualmente, además, la conquista está representada como un acto de heroísmo. Civilización, decía. Tiene épica, ¿no? Tiene una épica de heroísmo, de atravesar el océano a pesar del miedo. O sea, visualmente y narrativamente tiene. Acá vemos otros medios, otras organizaciones representándolo de otra manera. Si vemos otro diario que lo que elige es una fotografía de una ofrenda a la Pachamama y una entrevista a un integrante de pueblos originarios. Pensemos que nosotros estamos abordando además esto en Jujuy, que en el último censo nacional fue la provincia donde más personas manifestaron ser parte, sentirse como descendientes o pertenecientes a pueblos originarios, ¿no? De todo el país. Fue la provincia de Jujuy. Acá otros medios eligen otras formas de presentar, de contar, ¿no? Este día. Acá no sé si conocen la organización Identidad Marrón, pero Identidad Marrón salió ayer con estos carteles a la calle, con huipalas, con carteles con estas frases: orgullo de mi cara de indio, no fue invasión y genocidio, etcétera. Son casi todos, son chicos, chicas migrantes la mayoría del noroeste argentino que viven en Buenos Aires. ¿No? Estas son algunas de las cosas que ellos, como ellos eligieron visualmente contarlo, ¿no? Pensemos por eso, volvamos a Cajiano y a cómo está contado visualmente esto. En la ciudad de Buenos Aires, con el Congreso de fondo, con estos colores en los carteles, mostrando sus rostros, Eh, con las huipalas, ¿no? las vestimentas también, profe, que utilizan también son bastante figurativas. Sí, hay de todo. Fíjense que, por ejemplo, en esta foto las tres personas están vestidas, pensemos que están vestidas como estaría vestida casi cualquier persona, posiblemente en una ciudad. No es que tienen ropa, a diferencia por ahí de esta mujer acá de la izquierda, que tiene ropa tejida, aguayos, polleras bordadas. Acá pensemos que son mujeres que están con ropa de tienda, que cualquier persona usaría en la ciudad de Buenos Aires. Y lo que están eligiendo mostrar en la imagen son sus rostros. Vieron que esta foto eligieron dice: esta cara estuvo acá antes que tus ancestros. Muestran sus rostros. La mujer del medio que dice: te toca soportar esta belleza ancestral, ¿no? La elección que hacen visual para las redes sociales es sacarse fotos, hacerse retratos, mostrar sus rostros, sus, sus, ras- sus rastros, este, cómo son sus gestos, Sus rasgos. sus rasgos, perdón, eso, no me sale esa palabra, sus rasgos para de esa manera contar que también eso es ser argentino, que también eso hoy, que también los descendientes, los pertenecientes a pueblos originarios también caminan en las ciudades, también se visten con ropa como usa cualquier otra persona, este, que también son parte de esta patria. Y hay un posteo también que es interesante, que lo pueden buscar. Este es un organismo de derechos humanos, se llama Andes con H, que es de jujeño, son abogados de Jujuy, que también hizo un posteo ayer, eligiendo visualmente esta otra paleta de colores, la huipala, los cerros, etcétera, ¿no? Pero bueno, lo que va a decir Cajiano es que hay ciertas existencias, como venimos charlando, que están negadas en la historia de la nación y en esta historia visual que hace, que publica el diario Clarín, que esta idea de que en Argentina no hay negros, que en Argentina ya no hay indios, que son, va a decir Cajano, son fórmulas míticas, ¿no? Que no las eliminan, las transforman en existencias
negadas del pasado, memorias borradas que en el presente no están más, ¿no? Ya no hay, ya no, o no quedan, no quedan más, no quedaron. Este, entonces lo que va a decir es que además se entrelazan dos categorías con las que venimos trabajando, que es la de clase y la de raza. Y hay como una doble descalificación, ¿no? Descalificación de la población no europea, migrantes del interior del país, de otras, de las provincias, de países limítrofes. Este, y hay procesos de racialización de las relaciones de clase y de enclasamiento de las relaciones racializadas, ¿no? ¿Se acuerdan que cuando vimos a Nancy Fraser ella hablaba de bidimensionalidad? Cuando vimos también a Gabriel Kessler hablar de la multidimensionalidad de las desigualdades, bueno, está diciendo Cajiano que acá hay una intersección y se potencian esas marginaciones por cuestiones de clase y de raza, ¿no? Y se asocian. Son dos caras de la desigualdad. Por un lado, las relaciones de clase, los trabajadores, ¿no? Se los ve desde arriba, son llamados negros, cabecitas negras, ¿no? Hay algo de racial en las clases trabajadoras, ¿no? Los obreros o los trabajadores o los operarios de una fábrica son negros de mierda, son la negrada, la indiada, los cabecitas negras, todo esto entre comillas, ¿no? Que estoy diciendo, que es como lo consigna Sergio Cajiano, diciendo acá hay una racialización de las clases populares. Y al revés también. Profe, qué horror. ¿Dónde estuvo este hombre Cajiano? ¿De dónde sacó todas esas cosas? ¡Qué Y está diciendo- locura! Pero del día a día, compañeras, y eso pasa todo el tiempo. Acá escuchamos, acá todo el tiempo estamos escuchando cómo se tratan a los empleados, cómo se trata a la gente en la terminal, cómo se trata al vendedor ambulante, cómo nos tratamos entre nosotros, cuando pelean los niños. Y siempre escuchamos la palabra, no decimos aquel malo, no, de ser negro de mierda, negro tenía que ser, eso lo ves todo el día, no es que cajiano, lo vemos todos los días. Claro, también, No, por ejemplo, a va mí no por me el lado tocó, de eso nosotros me mismos, impresiona. Cande. Nosotros también vamos por el mismo lado. Hasta nosotros mismos discriminamos a la misma gente de Bolivia, por ejemplo, porque son bolivianos de mierda, te pasa eso, o porque te metes porque son bolivianos. También los mismos jujeños somos bastante discriminativos. Claro, lo que está Profe, analizando por Cajiano ejemplo, es eso, ¿no? El profe, sentido, ya te doy la palabra, el sentido peyorativo, discriminatorio, ¿no? De que a una persona que por cuestiones de clase, que sufre desigualdades de clase, que es pobre, que es trabajadora, que es como vimos en las clases anteriores, que tiene un plan social, que inmediatamente el insulto que le corresponde es, como están diciendo tus compañeros ahí, negro, negro de mierda, boliviano, ¿no? Son los insultos. Entonces hay una racialización de las clases populares, de la pobreza, del otro, la manera de descalificar al otro es con estos insultos. Lo tenemos que haber escuchado, creo que todos lo hemos escuchado más de una vez, en una pelea en la calle, en la cancha, en cualquier lugar, ¿no? Negro de mierda, boliviano, no sé qué. Son insultos. Eso es lo que releva Cajiano para llegar a esta Claro, conclusión de que hay un cruce ahí. a mí me llamó la atención porque no es algo en o sea, en mi vida cotidiana escuchar esas expresiones y así. O sea, sí, por supuesto, una vez que otra vez en la calle habré escuchado, pero a mi alrededor no se habla de esa manera. Entonces, por eso me llamó la atención y digo, ¿dónde estuvo este hombre? Digo, ¿dónde se metió? Digo, que saca, pero bueno, ahí, claro, mi compañera me va explicando un poco. Yo, por ejemplo, no estoy con alrededor con niños y demás, entonces me sorprende tremendo que haya ese nivel de agresividad en los niños también, cómo Mm. se desmoralizan. Vieron que hace unos profe, días salió, ah, yo vi en redes, lo vi en muchos medios, un video hay un actor que se llama Oski Guzmán, no sé si lo conocen, que es muy conocido, es un actor muy conocido, el del Bururú, que decía Profe, que tuvo ese problema en el subte, ¿no? Que estaba en una estación de subte y se le acercó una policía y le pidió el documento y le terminó pegando y qué sé yo, y todo, él decía, bueno, por ser marrón, por mis rasgos, eh,
es algo que está testimoniado permanentemente, ¿no? Que hay, Claro, justamente, profe, eso lo viven muchos jujeños que viajan, por ejemplo, a las ciudades grandes de vacaciones a estudiar. Y hoy, esa imagen que yo envié al principio fue, a ver, las comunidades aborígenes marcharon en este marco del Día del Respeto a la Diversidad Cultural, pero también presentaron una propuesta de ley para proteger sus derechos. O sea, están, no solamente el desfile era por esto y visibilizaron sus productos, eh, no solamente los que sacan y cultivan de la tierra, sino los que tejen y todo lo que ellos producen en sus territorios a lo largo y ancho de la provincia, sino que también tienen que salir a reclamar la protección de sus derechos, ¿sí? Em, para nadie es un secreto que en la finca El Pongo, Canava, les invadió un montón de territorio, que en Tilcara también los están expulsando, que en diferentes lugares de la provincia de Prepo o se han instalado, por ejemplo, hasta el tren solar y todo lo demás que, que los afecta de una manera directa y a otros de manera indirecta, ¿sí? Que muchos no están de acuerdo, pero que les han impuesto ciertas cosas en pos de la modernización, del desarrollo turístico y también del desarrollo cultural. exacto, sí, totalmente. Wow. Bueno, lo que va, Me estoy acordando, profe, de lo que salían los clasificados antes. Buena presencia, por ejemplo, para ciertos puestos laborales. O sea, y ahora me viene a la cabeza, o sea, no sabíamos a qué se encuadraba. Vamos, acá Jujuy, a la ciudad nomás, aquí encuadran ciertas personas a la buena presencia, ¿no? Para ser un recepcionista, a la estructura de la cara, al color de piel, de pelo, no me acuerdo cómo eran esos clasificados que habían, ¿no? mm, Wow. totalmente. Bueno, lo que va a decir Cajiano es que esas maneras de Pero representar, no solamente verbalmente o textualmente, sino él se va a concentrar en lo que pasa en términos visuales, en esta colección que él está analizando, pero que bien podemos llevarlo al análisis de las imágenes que aparecen en redes sociales, en las publicidades, en los medios de comunicación. Lo que va a decir es que hay una construcción hegemónica de la mirada y que esos repertorios visuales hegemónicos construyen una forma de poner en imágenes el pasado y el presente, las maneras en que se muestran o que se ocultan a las personas negras, afrodescendientes, indígenas, a las personas blancas, a las mujeres, a los varones, que en general hay un trabajo muy interesante también, que ya tiene varios años, un libro y que fue un programa de televisión que se llamó Modos de Ver, eh, de John Berger, que hace un estudio sobre el arte y sobre la publicidad, cómo se representa casi siempre de las mismas maneras, varones, mujeres, bueno, sumado a lo que dice Cajianos, personas afrodescendientes, indígenas, negros, etcétera, y que hay ahí una forma de naturalizar esas jerarquías sociales, ¿no? Y va a decir que en estos repertorios hegemónicos, en estas imágenes que circulan en las redes, en los medios, en las publicidades, etcétera, se organiza a partir de miradas que son racializadas y sexistas, ¿no? La mostración, y ahora esa palabra la vamos a... Pero la manera en que se muestran personas negras, indígenas, expresa un racismo de negación de esas personas en el presente. ¿Qué es lo que reclama, por ejemplo, ahí este colectivo que yo le decía, Identidad Marrón, que dicen, ¿por qué siempre las personas con estos rasgos, con rasgos indígenas, personas marrones, tenemos que estar en el cine o en las publicidades representando a ladrones, a presos? Nunca nos tocan papeles protagónicos, nunca podemos estar, siempre estamos estigmatizados, siempre estamos llamados a hacer tales papeles en lo visual, en lo audiovisual, en la publicidad, A ¿no? mí se me viene, por ejemplo, el ejemplo de que fue cuando Ricardo Darín dijo que lo habían llamado para hacer la película, si no me equivoco, era Django o algo así, que fue un éxito después en taquilla y todo eso,
pero dice, me llamaron para ser de mexicano narcotraficante. Dice, yo no voy a ir a representar eso, ¿por qué tengo que ir yo? Porque un latino siempre tiene que ir a hacer ese tipo de papeles. Entonces él lo expuso en una entrevista a esa situación y dice, no, dice, yo para qué me voy a ir a mover allá. O sea, fue su forma de protestar contra esto, ¿no? Contra decir, ah, sos tal, más o menos así, tenés estos rasgos, más o menos tal, pum, allá, a hacer de vándalo. Claro. Exacto. Bueno, Profe, eso es lo que plantea, ahí les doy la palabra, Cagiano, cierro esta idea, es que esas formas de representar, donde se expresa una mirada racista, de negación, termina sosteniendo estos mitos de que Argentina es un país blanco, que no es indígena, que es de inmigrantes europeos, que no es negro, que los negros ya no, que los negros, los afrodescendientes ya no existen. Y a la vez, lo que va a identificar Cagiano en esta colección de fotos es que las mujeres también están subrepresentadas en términos cuantitativos, y ahora les voy a mostrar el estudio que hace Cagiano, y además ligadas a tareas domésticas menores, del cuidado, de la limpieza, que están permanentemente siendo desvalorizadas en esta representación visual, ¿no? Eh, Estas son estadísticas que hace Cagiano en su libro, analizando todas las fotografías de los cuatro tomos. Y para que vean, la conclusión que llega es, aparece un 77, casi un 78% de hombres y un 22,5% de mujeres, ¿no? Pero además, él va a analizar ahí cómo es que aparecen hombres y mujeres, en general en los epígrafes, ¿vieron esas reseñas chiquititas que hay abajo de las fotos? Cuando son hombres están nombrados, acá se lo ve a fulanito que está haciendo tal cosa, cuando están las mujeres o personas indígenas no se los nombra, ni siquiera se dicen cómo se llaman, se los nombran por ahí en términos más genéricos. Este, mm, no solamente aparecen en menor cantidad, sino que aparecen casi siempre haciendo tales tareas, ¿no? Eh, los hombres aparecen en acción, aparecen haciendo deportes, haciendo políticas en el ámbito social, en el ámbito público, las mujeres aparecen más en el ámbito doméstico, haciendo tareas del hogar, del cuidado, y eso él lo estudia y eso se repite una y otra vez en esta colección en los cuatro tomos. Por eso llega a esta conclusión, ¿no? De que hay espacios y tareas que están asignadas a cada género, ¿no? En el relato visual de la nación, no olvidemos que lo que él está estudiando intentó ser un relato de la nación argentina en fotos, ¿no? ¿Cómo contamos nuestro país con fotos? Fue lo que se propuso esta editorial. Entonces, el espacio público y privado se distribuyen, dice, de forma desigual. Los hombres ocupan el espacio público, la política, la calle, lo social. Las mujeres, la casa, el hogar, ¿no? Eh, y eso además dice que esa historia, cómo termina siendo contada la historia argentina en esa colección, es cuantitativa y cualitativamente una historia visual masculina y patriarcal, porque quienes hacen la historia, eso es lo que cuentan estas fotos, son los hombres, ¿no? Ocupan la cultura, son los que hacen deportes, los que están en la producción, los que ocupan la política, mientras, en cambio, en estas fotografías que él analiza, las mujeres aparecen no solamente subrepresentadas, sino confinadas a tareas domésticas en el ámbito privado, tareas de madre, de esposa, trabajadoras domésticas, ¿no? Ya termino y ahí vamos a la conversación. Entonces, el álbum de la historia argentina en fotografías imagina un tiempo pasado para personas negras indígenas y un espacio relegado para las mujeres. Esa es la conclusión a la que llega Cajiano, ¿no? ¿Cómo esta colección, este álbum, cuenta la historia argentina visualmente? Bueno, negros e indígenas tienen un lugar únicamente en el pasado y las mujeres tienen lugar en el ámbito doméstico, con hay zonas y tareas que les están vedadas. Es un tiempo imposible y un espacio controlado. Así se representa la nación y se naturalizan las jerarquías, ¿no? Y ya
para terminar, ese término que está apareciendo y apareciendo, que ustedes lo van a ver seguramente en la próxima clase con la profe Cami y también lo van a ver con Alejandra, que es el de hegemonía, lo tenemos ustedes van a encontrarse una bibliografía que es la de Raymond Williams, que aborda este concepto, pero van a ver que es un término, ahí lo van a ver en esa bibliografía, que hay un autor que es Gramsci, que lo trabaja, ¿no? Que es el poder, va a decir que es el poder que se ejerce no mediante la fuerza, sino mediante el consenso. Por eso es tan importante esto que venimos charlando, que es cómo instalar ideas en el sentido común, ¿no? Va a decir Gramsci que la hegemonía es el poder que se ejerce mediante el consenso cultural y moral, no solo por coerción, no solo por la fuerza, sino que las clases dominantes van a buscar dirigir a la sociedad construyendo sentido común. Raymond Williams, tiene el texto en la bibliografía, va a decir que es un proceso cultural que está compuesto por significados, valores y prácticas que parecen naturales, pero son construcciones sociales, ¿no? Y Cagiano, entonces, lo que va a hacer con este análisis de lo visual, va a decir que la hegemonía también se expresa en el campo visual como un régimen de visibilidad, ¿no? Como un relato visual donde hay algo que se muestra y algo que se oculta, donde hay una forma de representar lo indígena, lo afrodescendiente, el lugar de las mujeres, el lugar de los hombres, y que lo que queda dentro y lo que queda fuera de las construcciones visuales, y que esa construcción termina instalando o dando forma a un sentido común visual, ¿no? Que es lo interesante en esta bibliografía. Y va a decir Cajiano que ver es un acto político, ¿no? Las político en el sentido de hay una toma de decisión, hay un posicionamiento, hay desde un lugar se enuncia, hay una intención en esa enunciación visual. Las imágenes no solo muestran el mundo, producen sentido, lo cuentan, toman posición sobre el mundo. Entonces, desnaturalizar la mirada permite reconocer las jerarquías que sostienen esas desigualdades, ¿no? Voy a salir, así leo sus comentarios y podemos discutir un poco. Ahí siguen subiendo fotos, qué bueno. Bueno, estoy viendo las fotos que subieron. Buenísimo, las de Isabel. Isabela, claro, esas son de ahí del cruce, en la ruta de los cortes cuando fue la manifestación en contra de la reforma constitucional, ¿no? Wow, buenísimo, subieron un montón de fotos. Muy buenas. No sé si después cuando se guarda la clase se guardan esas fotos. Profe, también para agregar un poco, que estábamos también hablando un poco esto de decir que esto de que el aborigen, porque no le podemos decir indio, el aborigen quedó en el pasado, también queda como en el pasado esa cuestión de decir, de hablar de genocidio. Por ejemplo, actualmente hay en algunas zonas de algunas provincias muy en el interior que a mujeres se las engañó diciéndoles que tenían un problema en su vientre, su panza, y las han operado y les han cortado las trompas de falopio, incluso les han quitado el útero para que para que dejen de engendrar hijos, o sea, las dejaron estériles. Y eso sigue pasando, no es algo que quedó en el pasado también. Por ejemplo, salió hace poco el caso de Groenlandia, que salieron las autoridades a pedir perdón a sus aborígenes por eso, por lo que había hecho el Estado de engañarlos de esa manera. Y en Perú también pasó. Y acá también pasó. Por ejemplo, yo he tenido casos conocidos de profesionales que han ido a atender al interior de Catamarca y Chaco, y creo que Formosa también, y llegan con mujeres que llegan totalmente traumadas y deprimidas porque no pueden tener hijos, y cuando les van a hacer
las ecografías y todo, le tienen que explicar que le quitaron el útero o que les cortaron las trompas de falopio, que nunca va a poder ser madre. Y Mm. son personas con orígenes aborígenes. Claro, vean, si ven, hay un poco lo que, bueno, todo lo que venimos charlando, lo que está haciendo Candelaria, lo que vienen planteando ahí en el chat. Hay una de las que subió Sofía Nachuri, que es esta que hay como dos fotos, ¿no? Argentinos, dice más argentinos, menos fronterizos. Vieron que ahí la representación que hay, a ver, argentinos son, bueno, chicas rubias, veo yo, en un subte, chicas y chicos rubios Mm. viajando en subte. Esos son más argentinos, ¿no? Y menos fronterizos son mujeres eh, con rasgos más indígenas, con las huipalas, con diarios que no son de Argentina, ¿no? Entonces, y esos son fronterizos. Pensemos que lo indígena ni siquiera tiene la categoría de argentino en ese posteo, ¿no? Es fronterizo, ¿no? Eh, pero además hay Creo que algo. son más los porteños que son discriminadores o racistas, porque piensan que Claro, porque somos del norte, nosotros somos colla, indígena, boliviano, y bueno, nos insultan siempre a los del norte, Salta, Jujuy, y bueno, las otras provincias que quedan cerca de la frontera también de Chile y otras partes, bueno, a todos nos toman por igual, cuando ellos son hijos de italianos mezclados con argentinos, y bueno, solamente porque son blancos, rubios, altos, de ojos celeste, bueno, piensan que son argentinos cuando nada que ver. o Claro. también pasa, profe, cuando va, seguramente sí lo escuchó, cuando decía de que Jujuy no es parte de Argentina, sino que es parte de Bolivia. Nosotros somos más bolivianos que argentinos. Eso lo dijo un político, ¿no? Se le Sí, dijo así como, sí, no me acuerdo quién fue, qué brutalidad, porque Sí, la verdad que sí. Bueno, eh, Profe, quería preguntarle con este tema de las representaciones, en cuanto a los medios, a veces pasa que cuando se intenta poner como ciertas representaciones, por ejemplo, cuando se habla mucho de la cultura woke o ese tipo de cosas, eh, a veces también se habla de que cae mucho la venta en ese tipo de contenidos. O sea, ya sea si uno quisiera poner un protagonista negro, por ejemplo, es como que en cuanto al consumo, la gente no consume ese tipo de eh, contenidos y sí opta más por donde tal vez los que representan a ciertas películas o imágenes son rubios o lo que se llamaría como estéticamente más aceptado, digamos. Puede suceder eso, o sea, analizándolo desde el punto de vista del consumo también. es- sí, a ver, entiendo que puede ser una estrategia de marketing, ¿no? Que uno pueda pensar, bueno, si yo voy a vender un producto o em, me conviene usar tal tipo de actores, de actrices, porque el tema es que lo que va a decir Gajiano es en la producción de esas imágenes hay una reproducción ideológica, ¿no? Uno refuerza, pues igual yo lo hice únicamente porque a mí me genera más consumo o se vende más mi producto, lo que sea, bueno, pero esas imágenes se insertan en un campo visual y refuerzan ese sentido común que se está problematizando acá, ¿no? Em, Incluso desde la política, muchas veces desde la política pública, vemos esto. ¿Dónde es que, no sé si lo tenemos en alguno de los materiales, pero muchas veces se utiliza lo que reclama este grupo Identidad Marrón, se utiliza a las personas indígenas o marrones no solamente para, no sé, van a ser los que hacen de presos en las series o en las películas o de delincuentes, sino que además si van a estar en alguna publicidad de alguna política, van a estar para ilustrar becas, el BEGU o un sistema de la asignación universal. En esos casos se usan tal tipo de personas para las imágenes. En cambio, si tenés que hacer, no sé, una publicidad donde vos vas a mostrar a alguien que posee, que tiene, que es
que es propietario, que tiene una mejor posición económica, vas a usar otro tipo de perfiles. Y lo que dice Cajiano es, esas imágenes refuerzan, reproducen estas, estos estereotipos, ¿no? De género, de clase, de raciales. Entonces no son neutros, no es que si, bueno, pero yo lo hice simplemente porque me funcionaba mejor. Bueno, entran en el juego y de alguna manera contribuyen a reproducir ese sentido común visual del que habla Cajiano. Profe, puede Profe, ser también cuando, sabía cuando, lo que usted puso uy, hace unas cuantas clases atrás cuando hablábamos de cultura, donde ponía la publicidad que hacía el gobierno, donde publicitaba los valles, la Yunga, San Francisco de Asís, que relacionaban con películas donde se podía ver que no había ninguna gente de color marrón, sino que eran toda gente de piel eso iba blanca. a decir, todos eran blancos. Sí. Exacto, el turista, por ejemplo, siempre está representado de esa manera, porque aparte es el turista esperado, ¿no? El turista europeo. Nunca, es difícil que hagamos una publicidad donde el turista es paraguayo, es peruano, es boliviano, es catamarqueño, riojano. En general, el turista siempre que se espera que venga es un turista europeo, rubio, familia de madre, padre, hijo, hija, ¿no? Como todos los estereotipos en en las publicidades de turismo, por ejemplo, se ven muy claras, ¿no? ¿Quiénes representan a los turistas? Cuando tenemos que hacer una publicidad de turismo. Sí, es cierto. Profe, hasta en el humor. O sea, al negro se lo ve como algo malo, porque el humor negro, o sea, se caracteriza por ser funable, por todo lo que está mal. O sea, ni el humor se salvó. Totalmente. Bueno, igual el humor, Profesor, el Ah, humor en realidad es un tipo, Pero si se porque eso, quiere, de caracterización de la sociedad para que no sea tan cruenta la realidad. El humor es eso, es una herramienta social para visualizar cosas de las que no se habla, que hay sentido común, y bueno, las expone. O sea, está bien el humor está correcto, visto del lado bien visto y pensándolo más en profundidad, en el humor está bien puesto. Sí, lo que entiendo que dice tu compañera es que el humor, un humor un poco más duro, más hiriente o más zarpado, se le llama humor negro, ¿no? ¿A eso se refería? Pero igualmente el humor negro es precisamente eso, quitarle crudeza a la realidad o incluso hacerla grotesca para que las personas, como que les guste o no, hagan un clic y piensen en esa situación que por ahí la dan por hecho, por sentido común, y con el humor negro se ríen y después, pero igual les queda después la pica como, uy, qué malo, cómo puede ser, como o sea, lo que, claro, perdón, lo que ella perdón, está Mari. diciendo es el nombre. no, ¿Sabe el profe lo que observo yo? O sea, estoy escuchando en la clase y estoy observando cómo mis compañeros comentan o comparten, ¿no? Una de las compañeras dijo, nos insultan, nos dicen bolivianos. O sea, pero nosotros también ahí, ¿qué pasa con nosotros que decimos que nos digan boliviano o peruano es un insulto? O sea, justo estamos viendo esto de la raza y salen los comentarios como lo que dijo mi compañera, ¿no? Y me puse a pensar, somos nosotros, o sea, estamos hablando sobre las injusticias, sobre lo que pasó, sobre todo, pero también nosotros seguimos usando ese lenguaje. Sí, totalmente. Sí, Eso es un me hizo trabajo como, de revisión permanente, ¿no? Porque está, como lo vienen diciendo otros autores que venimos viendo, está tan instalado en el sentido común. lo naturalizamos, digamos, ah, es un insulto, que me digas boliviano es un insulto, es como, Totalmente, que además es complejo porque en algunos contextos son identidades que son móviles, que son permeables, que en algunos momentos pueden ser un insulto y en otro momento pueden ser como positivas. Una misma persona en una conversación puede decir con orgullo, ¿no? Porque yo soy boliviano, tengo sangre boliviana, porque mis ancestros, mis abuelos, y un rato más tarde se puede pelear con alguien en el semáforo y decirle, boliviano, ¿no? La misma Sí, persona. sí, está naturalizado. ¿Cómo? pasa también claro, eso cuando me uno, re sorprendió. Y otra sí, sí, cosa que vi ayer estaba, bueno, vi un poco las redes y vi un meme que decía,
hoy por ser el Día de la Raza, si sos boliviano o peruano, tenés descuento, ¿no? Entonces yo decía, no, ¿cómo van a hacer algo así también? No, Y como que fue como un no, montón. no Bueno, sabés dónde era. es un El tema descuento. súper, es polémico y es interesante porque es un ejercicio, o sea, lo que proponen todos estos textos que estamos viendo en esta materia, pero además estos autores que son para mí muy interesantes, es el ejercicio tan difícil de poder mirar distinto, de poder ser más crítico con las palabras, con las imágenes, ahora ir a las redes y ver de otra manera las imágenes que aparecen en las redes, ¿no? ¿Qué lugar ocupan siempre las mujeres? ¿Qué tipo de fotos se sacan las mujeres o se tienen que sacar las mujeres en las redes para llamar la atención o para no sé qué o para ser valoradas? ¿Qué tipo de fotos se sacan los hombres? Profe, ¿No? ahora sociológicamente me hizo pensar que es verdad, porque cuando me acuerdo cuando veía las propagandas de chica en la tele, siempre estaba Maru en la cocina. Salía que Marolio, que esto, que lo otro, todo era mujeres, o la de limpieza, también producto de limpieza eran mujeres que promocionaban eso. Pero Exacto. eso cambió en el tiempo, porque hoy en Sí, día, por ejemplo, tenemos claro, por TikTok. eso, pero ahora me Ahora está pongo el a Mister pensar y digo, Músculo. o sea, claro, ahora me pongo a pensar de que eso pasaba antes, o sea, ni cuenta me Claro, daba. Lo veía muy utilísima, por ejemplo. naturalizado, sí, estaba Eso, naturalizado. naturalizamos muchas cosas. Claro. Sí, sí, sí. No, que aparte Mister Músculo, que viene a ayudar a la mujer, viene a resolverle, como si la mujer no supiera, ¿no? Sobre la limpieza. Pero, y aparte es súper, sí, como hegemónico, como decía usted, ¿no? Ah, sí, es verdad. Bueno, voy a No hacer, pusieron un gordito, pusieron uno con músculos. ahí van a ver en la plataforma sí que subimos el trabajo práctico número 2. Llegó el momento de las malas noticias. Eh, No. es un trabajo que tienen que hacer con este texto que vimos hoy y con los dos textos que van a ver la clase que viene con la profe Cami, que es el de James Lull y el de Raymond Williams, que un poquito hoy les hice ahí como un avance, que es el de Hegemonía, que es un texto bastante corto. Eh, y van a trabajarlo, van a tener como, en realidad, trabajar con un artículo que se llama Los peligros, otredad negativa, los peligros de la estigmatización en la Argentina contemporánea, de un sociólogo que se llama Daniel Feierstein, que salió en una revista que se llama La Tecla Ñ, ahí la van a poder bajar. Así que tienen el trabajo ya subido. Es el trabajo en la unidad 2, así que recién, hoy lo estamos subiendo y tienen tiempo para hacerlo. Tienen bastante tiempo. Si tienen preguntas, nos van haciendo ahí en las clases o nos escriben. Pero bueno, si les hago como un repasito. El primer son 3 ítems, medios por conceptos, ¿no? El primero es hegemonía, consenso y sentido común, del texto que van a leer de Raymond Williams, cómo define la hegemonía, que lo pueden explicar con sus propias palabras, de qué manera los discursos políticos, periodísticos, reproducen la hegemonía, este, cómo se articula hegemonía con sentido común. Bueno, tal vez es un trabajo un poquito más teórico que los otros. Después, el segundo punto es más ideología, medios y práctica social, más sobre el texto de Lull, que lo van a ver la clase que viene. Y el tercero tiene que ver con esto que vimos hoy, que es producción de otredades, ¿no? Cómo Cajiano identifica a lo indígena, lo afrodescendiente como otredades del pasado, cómo en este artículo de Feierstein él habla de otredad negativa, y bueno, a partir de esos dos textos ponerlos a conversar y ver de qué manera se construyen esas otredades en lo visual, que ustedes suban fotos, que justifiquen con fotos. Ahí me parece que hay un ejercicio lindo, ¿no? De buscar fotos donde estén estos estereotipos de esas otredades y también otras fotos contrahegemónicas, distintas, de otra manera se muestre lo indígena, lo negro, etcétera. Así que bueno, cualquier duda ahí hay un foro. En el espacio del aula virtual hay un foro para que para que vayan planteando si tienen dudas o consultas por el trabajo práctico. ¿Cuándo se sube? Preguntan en el grupo. A ver si me fijo, ya les digo. Hay tiempo igual. El trabajo, denme un segundito. El de la unidad 2 tienen tiempo
hasta el 24 de octubre. O sea que les quedan 11 días. Todavía falta la próxima clase. Eh, bueno, dice Ornella que Mr. Músculo llora después por un dolor de cabeza. Ahí les pasé la asistencia. Las clases teóricas de la semana que viene. ¿Ustedes van a las teóricas, van a la presencial o en la virtual están? La virtual, profe. Yo en La la virtual. virtual, la virtual. Bueno, la semana que viene esta semana. Ah, ahí la profe Ale se confundió en el mensajito que mandó porque les puso la hora y quiso poner 8:30 y se le escapó un uno y puso 18:30. Em, la clase de Ale es a las 8:30, ¿no? O sea, la de mañana se suspende porque está de paro. Y después tiene la del Profe, viernes, que es, perdón, claro, 8:15. la del viernes queda igual, ¿verdad? Sí, La ocho presencial del quince viernes, Se confundió, ella puso 8:15. 18:15 pero es 8:15 la del viernes. Y va a ser virtual. Ah, va a ser virtual, ok. Sí. Me lo tengo que Lean, agendar porque la otra vez me fui a la facultad y era virtual también, casi me muero. lean el mensajito que mandó, porque ahí les explica. Se confundió en el horario nada más, pero lean el mensajito. La de mañana se suspende, la del viernes va a ser 8:15 virtual. ¿Sí? Y la de la semana que viene, los teóricos los voy a dar yo y vamos a trabajar con Cagiano. Así que ustedes que hoy estuvieron conmigo, ya tuvieron como esta clase, me van a ayudar a dar el teórico. Así que prepárense. Bueno, profe, entonces guardamos las imágenes. Ah, Sí, guarden las imágenes. Les voy a mandar, les voy a subir al aula virtual el PDF que usé hoy, que tiene esas citas, esa como, y esa clave de lectura del texto. Profe, una consulta. Sí, Se me fue, ¿se te fue la consulta? se me fue, Ah, sí, bueno. se me fue. Bueno, está pensando en Ah, Mr. está Músculo. bien. No, no sé, si la lectura de Cagiano era solamente el capítulo 1, o teníamos que leer más capítulos para las clases que venideras que vienen. no, de Cagiano es solo el capítulo uno, Ok, gracias. que hoy igual, después yo les paso el PowerPoint, pero eso que vimos hoy es una lectura de todo el capítulo uno. ¿Sí? Solamente de acá hasta la semana próxima y la otra, o sea, esta semana y la próxima, solamente vamos a trabajar con el capítulo 1. Lo que pasa es que estamos un poco desfasados porque las clases teóricas tuvieron muchos, justo coincidió con más paros. Entonces, está pasándonos que en realidad la dinámica sería que ustedes tendrían que haber visto ya Cagiano con Ale, con Alejandra García Vargas, en el teórico. Y con nosotros hacemos esto como de repasar la lectura, ver ejemplos, pero al final como que nosotros nos adelantamos un poquito. Entonces, hoy tuvieron como la clase práctica de Cagiano, tienen que tener la teórica. Em, y después tienen que ver Lul y tienen que ver Raymond Williams. ¿Sí? Por eso va a pasar. Primero la del viernes y después esta clase. Claro, tienen la del viernes con Ale, quienes tienen el viernes, los que tienen mañana no porque hay paro. Los que tienen el viernes a las 8:15 virtual. El lunes que viene con Cami a las 15. Y la semana que Virtual. viene los teóricos, martes y viernes, que se los voy a dar yo. Profe, disculpe, yo estaba asistiendo, yo creo que soy de los martes, pero creo que estaba asistiendo los viernes cuando no podía. ¿La asistencia o el viernes o el martes lo mismo o no? Virtual. Eh, no lo tengo tan claro. Preguntarle a la profe Alejandra. Ah, bien. Profe, y en mi caso yo creo que nunca completé esto de la asistencia de las clases. Creo que Tienen que nunca lo hacerlo. hice. Es la primera vez, me parece, que me estoy registrando la asistencia. Bueno, es importante que lo completen porque nosotros sacamos de ahí, de esos formularios, la asistencia
para sacar después el porcentaje de asistencia a clase. Es la primera vez que lo completo, me parece. Después, ¿eso cuándo lo puedo consultar, profe, para ver el tema de los registros que nunca hice? No, y eso no está como para que ustedes lo consulten, porque nosotros tenemos que procesarlo. Cuando vamos a sacar la nota final, procesamos la asistencia. Ups. ¿Y cómo sería en mi caso, profe, que no falte nunca? Y Ya lo nunca vemos. me registré, me parece. Anda, completa. Vayan, no se olviden de completarlo. Bien. Bueno, ¿dudas, alguna pregunta o duda de la clase de hoy? Algo que les haya quedado ahí como medio sin resolver. Estamos bien. Les subo el... Profe, ¿el trabajo cuándo lo suben? ¿El trabajo que va para hacer? Ya está subido. Ok. Y para ese trabajo necesitamos, ¿qué textos? ¿Solamente cajiano? No, Cajiano, Lul y Williams. Los tres en el... Si van ahí a trabajos prácticos, Comisión 4, trabajo práctico, unidad 2, ahí tienen el trabajo para bajar y en el trabajo están los enlaces de la bibliografía. Bárbaro, gracias. Bueno, nos vemos la semana que viene. Profe, Gracias, profe. ¿le puedo hacer una pregunta? Hacemos, Como, Profe. Mariela. sí, sabe que yo no tengo Hasta luego, grupo, profe. lo puedo hacer sola. Hasta luego, profe. Chao, Está profe. Chau, chau. Ahora te responde Mariela. porque Chao, Hasta luego, profe. profe. que no tengo grupo, que si puedo hacer sola los trabajos. Lo que pasa que he estado con grupo, pero no, como que no aparecían mis compañeras a último momento y yo la estoy recursando y la verdad que me complicó los dos trabajos, ¿no? Y que yo hice la parte, todo y no, la verdad que no. Le comenté el otro día a la profe, me dijo, bueno, igual lo hubiera presentado solita, porque yo venía viendo, pero bueno, ahora para este nuevo que viene, porque yo me imagino que los chicos ya están organizados ya con su grupo. No sé Fíjate si si yo lo podés, siendo que hoy dimos la consigna recién, fíjate si en el WhatsApp que ustedes tienen, en el grupo, vos preguntás si podés sumarte a algún grupo existente, porque siempre es mejor hacerlo en grupos, menos trabajo, se reparten las claro, es un tareas. montón. Sí, lo que pasa que, claro, en el caso de que a eso voy, yo voy a empezar a preguntar, pero en el caso de que no consiga, yo desaprobé los dos trabajos, profe, porque mi compañera no. Bueno, Entonces, y no era pregunta, una, eran todas. preguntá si te puedes sumar alguno que ande bien. Y si no, bueno, avisá, mandá se puede, Sofía, si quieren ser 6, sumar a alguien, podemos hacer una excepción, no hay problema. Si querés sumarte tal vez a ese grupo, fíjate, Mariela, vos Ay, ya se acabó la clase. en tu WhatsApp, poné un mensajito ahí del grupo, hola, ¿cómo están? Yo ando buscando grupo, me puedo sumar. Si no conseguís ningún grupo, escribí un mail, o mira, ahí Pamela dice que son 2. Si no conseguís ningún grupo, poné un mail a la profe y a mí diciendo, bueno, lo intenté, no conseguí ningún grupo, Qué quiero avisar corta. que el próximo trabajo lo voy a hacer sola. ¿Sí? Bueno, profe, gracias. Vale. Ahí Hasta Pamela luego. dice que te comuniques con ella. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias. Chao, chicos, chicas. Adiós, profe.